Bueno, a ver, imaginemos por un momento que estamos en noviembre del año 2001. Una fecha clave en toda esta historia, sí. Exacto. Y un embajador tiene en su mesa de despacho el documento exacto, un papel original, con su sello de Estado y todo, que liberaría de inmediato a un hombre completamente inocente, O sea, la llave de su celda, básicamente. literalmente. Y lo único que tenía que hacer este señor, porque era su trabajo, era coger ese papel y presentarlo ante las autoridades estadounidenses correspondientes. Pero en lugar de eso, coge el documento, lo mete en un sobre, le pone un sello de correos y va y lo manda A la cárcel. a la celda de máxima seguridad del propio preso. Exacto. Es que es de traca. O sea, ese error de mensajería, esa decisión tan incomprensible, le costó a Francisco Lora 17 años de su vida. Madre mía. Es que se dice pronto, ¿eh? 17 años. Es una barbaridad y por eso hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a analizar una colección de fuentes que de verdad te dejan sin respiración. Tenemos un testimonio personal escrito ahora, en este mismo año 2026. Tenemos cartas diplomáticas oficiales, recortes de periódico de Miami y documentos con apostillas internacionales. Un archivo documental enorme y súper detallado, la verdad. Totalmente. Y el objetivo del análisis de hoy es desentrañar, pues, cómo un agujero en el derecho internacional, sumado a una cadena de chapuzas burocráticas, mantuvo a un hombre encerrado casi 2 décadas. Y sobre todo, lo más alucinante, cómo alguien logra transformar toda esa injusticia en un movimiento global por la paz. Es que lo fascinante aquí es que toda esta maquinaria que trituró la vida de Francisco gira en torno a un concepto legal que, a ver, suena muy técnico, suena lejano para cualquiera que camine por la calle, pero es el pilar del comercio global, que es la jurisdicción marítima. Claro, el tema de las fronteras en el mar, que siempre es un lío. Exacto. Para entender el laberinto legal en el que meten a Francisco en 1989, hay que mirar al océano. El derecho internacional establece de una forma muy clara que un barco mercantil, cuando está en aguas internacionales, es a todos los efectos una extensión flotante del territorio de su bandera. Vale, y las fuentes nos indican que a él lo arrestan a bordo del buque Barlovento, ¿no? Que llevaba bandera de Panamá. Eso es. O sea, a efectos jurídicos, ese barco era suelo panameño. ¡Ostras! Lo que significa que las autoridades de Estados Unidos no podían entrar ahí como Pedro por su casa. No, que va, para nada. No pueden simplemente acercarse, abordar el barco y ponerse a inspeccionar sin pedir. Y ojo, obtener una autorización expresa del gobierno de Panamá. O sea, que es una línea roja absoluta en diplomacia. Totalmente. Está en el Tratado de la Convención del Mar. Si lo haces sin permiso es técnicamente una violación directa de la soberanía de Panamá. Y justo ahí, en aguas internacionales y a bordo del Barlovento, es donde arranca todo este calvario en el 89. Claro, lo arrestan las autoridades estadounidenses. Pero a mí lo que me parece verdaderamente alarmante de las fuentes, no es solo que lo intercepten en alta mar, es lo que pasa casi inmediatamente después de que pisan tierra firme. Lo del juzgado, ¿no? Lo del abogado. Exacto. Fíjate en esto. El 18 de julio del 89, minutos antes de que Francisco se presente ante un magistrado federal en Cayo Hueso, en Florida, se le acerca su propio abogado, Mario S. Cano. Ya, y le suelta una frase que parece de una película de Hollywood. Total. Le dice textualmente, cito, desde hoy soy tu abogado y deseo decirte que el gobierno de Estados Unidos se tragó un cable de acero porque no tiene permiso de Panamá. Es que esa metáfora del cable de acero es buenísima porque resume a la perfección el problema legal al que se enfrentaba la fiscalía. Claro, porque el propio abogado defensor está reconociendo desde el minuto uno que la intervención se hizo sin el aval del Estado panameño. Y cuidado, porque los documentos revelan algo que agrava la situación muchísimo más. Ese mismo día, una agente de la DEA testifica ante el magistrado y confiesa, o sea, admite abiertamente que llevaba meses manejando este caso a través de una fuente de inteligencia que ya estaba en prisión. O sea que no fue que una patrulla de la Guardia Costera pasara por allí de casualidad, viera algo raro y decidiera abordar el barco. ¿Qué va? Fue una operación premeditada, orquestada con meses de antelación. Y aún así, con todo ese tiempo, a nadie se le ocurrió pedir el dichoso permiso legal a Panamá. Es que es una chapuza institucional tremenda. Y fíjate si esto de la jurisdicción es clave, que entre nuestras fuentes tenemos un recorte de un periódico local de Miami, fechado unos 4 años después de este incidente. Sí, el caso de los marineros colombianos. Ese mismo.
El artículo cuenta cómo el mismísimo juez federal que llevaba el caso de Francisco, el juez Lawrence King, anuló un juicio y desestimó los cargos contra unos colombianos capturados en alta mar. ¿Y el motivo? Falta de jurisdicción internacional. Claro, el juez reconoció que Estados Unidos había invadido jurisdicción extranjera. O sea, ese recorte es súper importante porque demuestra que no estamos hablando de, yo qué sé, una teoría legal abstracta o un tecnicismo raro. No, era una defensa real que funcionaba. Exacto. Era una defensa viable y sólida que funcionaba en esa misma corte, ante ese mismo juez federal. Porque, a ver, la falta de jurisdicción anula todo el procedimiento. Significa que el tribunal ni siquiera tiene autoridad legal para juzgar a esas personas. Vale, pero a ver, aquí es donde yo me planto y digo, esto clama al cielo. Si el abogado de Francisco, este señor Cano, sabe desde el primer día que existe este vacío de jurisdicción, Sí. si sabe lo del cable de acero, ¿por qué Francisco no sale de ese juzgado por la tarde siendo un hombre libre? O sea, ¿qué falló ahí para que la defensa no tumbara el caso de inmediato? Es que esa es la gran falla tectónica de este caso. Y la respuesta la encontramos en una carta escrita por ese mismo abogado, Mario Secano, pero 5 años después, en mayo de 1994. ¿Y qué dice la carta exactamente? Pues admite por escrito que él y el resto del equipo de defensa se vieron, y lo pongo entre comillas, obligados a aceptar un documento de certificación, un papel que preparó un funcionario del Departamento de Estado norteamericano. Espera, ¿obligados a aceptar? Sí, básicamente el fiscal llegó con un documento diciendo, oye, que Panamá nos dio el permiso verbal. Y la defensa va y lo acepta sin investigar si ese permiso realmente existía o no en los registros panameños. Pero, a ver, o sea, ¿no es el trabajo número uno de un abogado defensor cuestionar las pruebas del Estado y exigir ver los permisos oficiales?